Ok, entonces la idea inicial era hablar de los cambios que han habido como en Block 9, pues porque hace mucho tiempo no teníamos como un cambio de versión, digamos, si lo vemos aquí en versions, teníamos, a ver, desde que salió la 8, digamos que todo esto lo consideramos igual, la 8 salió en hace 3 años y digamos, hace 59 días, hace 2 meses, tuvimos un cambio. Así se ven las cosas estables, mi gente. Por cierto, ahí para saludar. Hey Felix, ahí está Félix en el chat, por cierto. Shout out al creador. Pero sí, yo recuerdo cuando salió la 8. Fue una migración pesada, digamos. Fue todo este cambio del on-event, de precar el map event to state y todo eso. Este es más pequeño, ¿no? ¿Qué Sí, dice el este es changelog? mucho, mucho más pequeño, diría. Si nos vamos en sí a la documentación como de qué cambió en la 9 en comparación con la anterior, o sea, la mayoría es como el minimum SDK, los sponsors, bueno, agregar funding al PubSpec, y ahí solo hay un chequeo de if mounted, o sea, no, nada muy complejo en el subscribe, en el blog listener, ¿sí ven? Pero donde está, yo diría como lo más interesante, o bueno, después en el 9.1 igual, como expose, dispose. Esto es algo que me hacía bastante falta porque usualmente si tenés un repositorio reactivo, o sea, tipo que tenés un stream, ya sabes que tenés, por ejemplo, uno de autenticación y tenés el user, de repente como hacer el close del subscription y todo esto. Ahí te sirve un montón esto, porque bueno, ya una vez que se hace dispose al widget se cancela, por ejemplo, la suscripción. O sea, habría que hacer un método, ¿verdad? Como de dispose en el repository y todo esto, Sí. pero bueno, a mí me parece súper útil. O sea, por lo menos tenés la posibilidad de usarlo más directamente ahora, o sea, de acceder a él. Que está bien, como digamos, eso a nivel de Flutter Block, pero obviamente sabemos que aquí el otro cambio importante es el block. Entonces, si nos vamos al changelog, digamos, en cambio, lo mismo, Dart SDK a 2.14, em, se quitó completamente el block overrides, que estaba recordando un poquito sobre este, que fue en un momento que se agregó el block overrides y usaba el run zones, pero pues todos sabemos que las zonas, pues si se utilizan de manera incorrecta es muy fácil que se arranquen a escapar los bugs o si hay alguna excepción que no se tome en cuenta, puede llevarte a cometer algún error y pues un bug o lo que sea. Y de ahí el otro cambio fue este introduce el immutable state streamable source, que tiene que ver con el block test. Ahora Blockbase implementa esta clase, ya no implementa el streamable source, ¿ya? Y pues eso hace que en el block test se extienda directamente. Me impresiona porque, o sea, esta clase es como lo más core. Sí, claro, de esa extienden block y qubit. Pero lo que te iba a preguntar, esta immutable state streamable source me recuerda a esta single ticker provider state mixing, ¿sabes? Larguísima. Eh, Ya, es como una interfaz No, que es juntar state streamable y immutable. sí, exacto, implementa las dos. Pero sí, entonces la idea, o sea, principalmente no había revisado tanto, entonces, como saben, es un paquete pues, que cambia muy poco, a menos que se haya habido como un breaking change grande, como digamos del 7 al 8. Entonces, digamos, como empezamos a hacer un ejemplo, claro, pero pues la verdad no hay ningún cambio que vaya a impactar tanto directamente digamos, en un app que Ajá. tengamos o en algunos de los ejemplos que hicimos. Entonces, Sí, pues sí. tal vez pensamos que pues como ver un poquito de cuáles fueron los cambios es más que suficiente. Y nada, para mantenernos up to date con todos los cambios. No nos confundan. Es muy bueno que no haya sido la gran cosa de cambio. Ya, porque al Sí, final es un paquete que es de los más utilizados, o sea, 2.8 millones de descargas y al final, no sé, imagínense que todos sus apps en producción, digamos, si tienen un app en producción y dependen de esto y no sé, cambia todita el API, ustedes se imaginan esa migración, eso sería gigantesca, entonces pues es bueno que no haya cambios tan grandes. pero bueno, al asunto. Como vimos que no íbamos a necesitar tanto tiempo para hablar de Block, yo le mencioné a Marcos que estaría interesante hablar de otro tema como Custom Lint. La idea, en pocas palabras, de este paquete que lo mantiene Invertase es poder crear un lint custom y poder agregarlo a tu proyecto. Ya, o sea, esto te permite, pues, como saben, los analyzers son muy buenos, te obligan a cumplir con ciertos estándares, ya sea por warnings o directamente porque te lo lanza como un error y no te va a compilar el proyecto.
Entonces, la idea va a ser crear un custom linter, bueno, una custom rule de un linter y un custom linter para que ustedes vean cómo se puede hacer, que quede por aquí documentado y tal vez se podría convertir en una serie porque hoy solo vamos a ver cómo crear el lint, pero también se pueden crear quick fixes para este error en particular. El lint que vamos a construir lo tomé un poquito de inspiración del paquete de Lint Code y ellos pues tienen sus propios linter rules que aplicaron y ellos usan Qubit como preferred tool of choice. Entonces tienen un linter que lo que hace es que te marca si crea un qubit, digamos, que se llama para un feature, que es un counter, y le pones de nombre counter extends qubit, te va a lanzar un error porque se debería llamar counter qubit, no solo counter. Entonces es un warning por si una clase que extiende de un qubit no tiene la palabra qubit al final. O sea, como para asegurar que haya un naming convention, digamos. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero para block. Ya, o sea, para que se llame, para revisar que las clases extiendan de blog para combinar un poquito las dos temáticas de hoy. Aquí hay un poquito de documentación. Yo me preparé un ejemplo on the side, entonces para que lo vayamos viendo y lo hagamos directamente. La idea es hacerlo lo más rápido posible. Diría que arranquemos directamente como creando el paquete. Dart create package y le ponemos poner no scope lint. Y bueno, aquí tenemos la estructura de carpeta. Lo primero sería venirnos al PubSpec y siguiendo la documentación necesitamos estas tres dependencias. Yo, como ya las tengo, las voy a copiar directamente. Vamos a dejarlo en la 3.6. A menos que queramos utilizar cosas que solo estén, o linter rules predefinidas que estén en 3.7 en adelante, lo podríamos dejar en la 3.7. Si no me equivoco, yo tengo 3.7, pero digamos como para ser compatible con un poquito antes. Entonces podemos dejarlo con la 3.6 y guardamos. Después, en esta serie podríamos después hacer test de este custom lint. De momento no lo vamos a hacer, la podemos dejar para después. Entonces voy a borrar la carpeta y vamos a irnos directamente al source. Entonces, lo primero es para construir este linter, vamos a noscope lint. Tenemos este setup inicial. Entonces, si nos vamos a la documentación, si ven, aquí se crea un plugin base y hacemos un create plugin, que es un método que viene directamente pues, de custom lint builder, y le ponemos un nombre, que pues por default se declara en privado. Y después vamos a crear una clase con el nombre de nuestro, digamos, set de herramientas y que va a extender de plugin base. Y ese plugin base lo que va a definir son todas nuestras reglas. Y después vamos a crear nuestra regla en particular. Entonces aquí hicimos esto, creamos el plugin, tenemos el linter que extiende el plugin base y podemos hacer override de este get linter rules. Hay otras herramientas también, está este get assist, que es como una lista, pero en vez de exportar linter rules, exportamos assist. Vamos vamos a borrar la carpeta source porque lo vamos a crear de una manera distinta. Entonces vamos a crear una carpeta que se llama lints y aquí vamos a guardar todos nuestros lints. Nuestro lint se va a llamar, un segundo, add block suffix to blocks. Total. Ya, entonces, explícitamente como el nombre de nuestro linter rule. Y aquí pues ya vamos a empezar a construir el código en sí. Entonces, lo primero, vamos a crear una clase que se llame add block suffix to blocks. Y esta clase va a extender de Dart lint rule. Se supone que tenemos que tener un constructor que sería este run. Este va a ser como ya directamente cuando queramos ejecutar el intro cuando se esté ejecutando. Que ya saben pues que va a correr como estáticamente en todo el código que vayamos definiendo. Vamos a definir una variable estática y le vamos a poner el nombre de la regla. Y después también tenemos que llamar a la superclass. Y en este caso, este code es literalmente el error del código del linter que vamos a tener. Entonces, en vez de exportarlo de esta manera, vamos a llamar a super y esto lo vamos a pasar aquí. Y lo que vamos a tener es que vamos a tener un método privado y se va a llamar getLintCode. Eso también tiene que ser estático, static lint code. Y le vamos a poner getLintCode. Y esto lo que recibe es un string que sería el class name de lo que sea que estemos revisando en este caso. Entonces acuérdense que esto va a ir como revisando todas las clases que nosotros tengamos definidas para ver dónde está el error. Y aquí tenemos que definir como el mensaje que se va a mostrar en el UI cuando ocurra el error. Entonces le podemos poner problem message. Block classes should have a suffix of block.
Y le podemos poner un example name, también podría funcionar, que eso está en el ejemplo que les mencioné. Entonces podría ser un example name y aquí lo podemos hacer con un switch. Aquí le podríamos decir como que si se llama counter, se podría pasar a llamar counter block en vez de llamarse counter. Y la otra sería si es null, o sea que no se muestre nada, o sea, si no hay un class name, digamos. Bien, y ahora podemos seguir. Entonces, ya que tenemos como lo que vamos a mostrar en el mensaje, ahora sí hacemos un return del lint code, que es lo que retorna esa clase, y eso ya es básicamente toda la información que el linter necesita para mostrar el error y que tenga más información. Entonces, lo primero sería el nombre, que ya lo definimos en una variable estática, que sería el rule name. Después tenemos el problem message, que sería ese problem message que definimos ahí arriba. Después tenemos un correction message, que sería la recomendación. Ustedes saben cuando les aparece un error, les aparece como cómo lo puedes resolver. Entonces este sería como el error que se va a mostrar. Y lo que podríamos hacer es que si esta variable existe, significa que hay un class name. Entonces lo que podríamos hacer es que si example name es diferente de null, entonces podemos retornar así, de esta manera. Example name o null. Ya, o sea, si la clase no es nulo, el nombre de ejemplo que le vamos a recomendar al usuario, le podemos pasar ese nombre y si no, pues no le pasamos nada directamente. Y el error severity, ya que es un enum, error severity. Y tiene ciertos constructores, bueno, no, es una clase. Tenemos non, info, error, y en este caso podría ser un warning, pues no queremos como detener todo cuando se pare. Listo, ahora sí, ahí está. Sí, el error severity creo que tiene que ir de otro lado. Bien, y ahí pues ya tenemos esa parte, de que solo se exponga el error severity, digamos. Esto es lo que vamos a usar aquí mismo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se está utilizando? Pues es para cumplir con ese contrato, digamos, del linter. Ahora, ya que tenemos como toda la información, ahora sí viene como la implementación en sí de la revisión, de lo que vamos a revisar para poder encender o no encender este linter book. Entonces aquí tenemos un contexto que como ya sabemos es normalmente lo que nos trae como toda la información. Entonces podemos definir directamente, por facilidad podemos hacer un registry, va a ser igual a context.registry. El registry nos tiene como toda la información del nodo que estamos revisando. En este caso, la clase que estamos revisando podría ser un nodo en sí. Entonces, en base a eso podríamos hacer registry y aquí hay como un montón de ejemplos, add node, add block, add label, add literal, pero nosotros lo que queremos hacer es add class declaration. Agregamos ese class declaration y esto lo que nota es un callback que tiene un node. Entonces, este nodo es la clase, digamos, lo que tiene información de la clase en la que estamos en este momento. Entonces, lo que podemos revisar es si la clase es de tipo block, is block class. Y por cuestiones de facilitar el código y hacerlo más legible, vamos a crear una isBlockClass y la vamos a definir de igual manera aquí abajo, ya que va a regresar un booleano y lo que recibe es un class declaration note. Aquí estamos haciendo esa revisión. Entonces tenemos el nodo y ahí vamos a hacer un switch del declared element. Todo esto no es que me lo sé de memoria literalmente, solo de ver ejemplos he ido entendiendo qué propiedades tienen todos estos elementos. Pueden ver que no es tan straightforward el proceso de hacer todo esto, pero lo que se va a chequear aquí es, digamos, en este caso, este final element, o sea, ese declared element que viene de aquí. Entonces, si ese elemento y después usamos tooling que ya tenemos aquí en la librería de Custom Lint Core, o sea, este type checker. Si ese elemento es de tipo block y su package name viene de este paquete y después eso tiene una extensión de isSuperOff. Entonces ahí estamos validando que si la clase del nodo en el que estamos es de este tipo, de tipo block. Entonces, si es de tipo block, esto va a retornar un true o un false. Y si es cualquier otra cosa, simplemente retornamos false porque no nos interesa. Y ya tenemos esa propiedad ahí. Y seguimos como con la declaración del run. Y lo primero que vamos a hacer es que cuando esté corriendo esto, si la clase no es un block class, hacemos un return directamente. Pues porque ya no queremos seguir haciendo ningún tipo de validación. Ahora, si el nombre de la clase name ends with block, o sea, si la clase termina con block, no necesitamos hacer nada. Y para esto igual vamos a crear otra función que se llame has block suffix. Simplemente agarra eso y es más, lo podríamos simplificar. Supongo que este es como un patrón que usan en ese ejemplo que les digo porque pues, se puede poner más complejo.
pero lo podríamos hacer directamente aquí. Y sería ends with, porque es un string. Si ese nombre de esa clase, que sabemos que eso es lo que estamos validando aquí, termina en block, hacemos lo mismo. If the class is a block class, y aquí vamos a hacer lo mismo. Check if the class ends with block. Entonces, si nada de eso se cumple, eso significa que vamos a reportar el error. ¿Ya? Y lo que hacemos es reporter a token y le pasamos node.name, o sea, en ese token, y le pasamos el linter, el link code que le queremos pasar. Pero como ya lo definimos una vez, no tenemos que hacer nada más porque pues ya está definido aquí. Y lo que podríamos hacer aquí, tal vez para simplificar esto, es find out class name. Cambiamos todo esto por class name. Y listo. Ese sería nuestro linter rule. Y ya. Ahora, ¿cómo probamos si esto está funcionando? Se los resumo. Literalmente lo que hace esto es, extendemos de la clase darkLintRule, tenemos un run, que es lo que vamos a ir chequeando constantemente para todos los nodos. En este caso, revisamos si el nodo es una clase que extiende del block y que su nombre termina con la palabra block. Y si no, pues lanzamos el token. Y ya, pues este sería el error que le vamos a reportar al usuario, este link code. ¿Ok? Bien, ahora, dentro de las cosas que también tenemos que definir para hacer que esto se pueda exportar y, digamos, utilizar en otros paquetes, em, es... oh, hay dos maneras de hacerlo. Podemos dejar esta configuración a nivel de este paquete para que directamente se importe, o la dejamos en el paquete que va a tener la dependencia, o en el app que va a tener la dependencia de este linter. Con esto me refiero a que aquí ya tenemos los links. Ahora, en el linter, en este plugin base, tenemos que definir todas esas reglas. Entonces, en este caso, la regla que ya definimos era add block suffix to blocks. Y esto ya automáticamente va a hacer que se revise esta regla donde sea que lo usemos. Sí. Ok, para que se pueda utilizar aquí, vamos a crear otro analysis options YAML y vamos a definir un analyzer y vamos a ponerle plugins. Y esto está directamente en la documentación. Si ven aquí en el análisis, creo que está aquí abajo. Para poder utilizar este link, necesitamos especificar esto. Ya, o sea, necesitamos agregar estas reglas para que se revisen. Entonces, esto puede quedar a nivel de quien recibe o lo podemos dejar a nivel de este paquete para que se, como que extender de él en nuestro análisis options. Entonces, lo vamos a dejar a nivel de este, solo por cuestiones de ejemplo. Y aquí definimos custom link. Ya. Por si acaso, Analyzer le falta una. Esas son las cosas que después nos tardamos debugueando. Bien, entonces después, solo para agregarle otras reglas del lenguaje que lo puedan ver. Y ahora en el análisis options, lo que hacemos es que borramos todo esto y lo sustituimos por package. En este caso, nuestro package se llama noScopeLint y sería aquí package. Y nuestro analyzer sería este que está aquí, analysisOptions.yaml. Bien, y listo. Ya ahí, digamos, estamos utilizando ese análisis para nuestro ejemplo. Rápidamente, lo que vamos a hacer es crear un PubSpec rápido, conocimiento general, qué cosas necesitamos para traer un paquete de Dart. Solo PubSpec YAML y vamos a crear un análisis options YAML para poder tener las reglas y vamos a crear un main.dart para poder chequear todo esto. En el PubSpec vamos a pegar esto, que ya lo tengo preparado y lo sacamos como de la carpeta anterior, agregamos la dev dependency de custom lint y block para poder hacer la prueba que les digo que vamos a hacer. Entonces guardamos esto, se van a obtener todas las dependencias y ahora nos vamos al análisis y hacemos lo mismo. Agregamos el análisis options. Okay. Y ahora el momento de la verdad, digamos, ver si se está aplicando esta regla. Creamos un sealed class counter event. Eso es lo único que necesitamos. Y ahora creamos el block. Entonces sería class counter. No le vamos a poner block. Y ahora, obviamente, si le ponemos como, obviamente, la palabra block, pues ya ahora me tira otro error. Sí. Ya, pero en ese caso, digamos, ahí ya tenemos un custom diagnostics que en este block classes should have a suffix of block renamed to counter block. Y nada, y así se crea un linter, un custom linter rule. Se podría crear un code action, o sea, digamos, si yo hago aquí trigger de mis code actions, o sea, no tengo ninguna opción para hacer el fix de esto, pero se puede escribir código de custom lint dentro de custom lint. Como pueden ver, se pone un poquito complejo porque simplemente son clases que uno no tiene ni idea de que existen y tokens y objetos. Y se podría crear un quick fix que agregue automáticamente la palabra block al final. Ya pues, pero es una de las opciones. Al inicio uno dice, ¿para qué puedo utilizar esto? Pero si se ponen a pensar, no hay nada más
bonito que tener un equipo que todos utilicen como el mismo set de reglas, naming conventions, y a veces algo como, digamos, una regla como esta, al final Block lo recomienda, pero no hay nada que te obligue. Entonces, digamos, si al final están en un equipo y están haciendo code reviews, y en todos los code reviews siempre está esto de, no, le pusiste mal el nombre al block, se debería llamar counter block, se debería llamar authentication block, se debería llamar events block, o bueno, como sea que se llame. Al final, ¿por qué no convertirlo en un linter rule para que se tenga que revisar en el CI/CD? Entonces, evitamos ese paso, esa fricción de nitpicking en una regla que todo un equipo ya está de acuerdo en seguir. Entonces, pues se puede evitar de esa manera con custom linters. Ya, pero sí. Lo último que quería mostrar era algo que me pareció bien interesante. Digamos, ¿qué pasa si ahorita este linter que creamos solo tiene una regla, que es la que definimos aquí? Solo tenemos ese custom lint, pero ¿qué pasa si quisiéramos agregar más reglas a nuestro linter? Juanjo resumió tu comentario con un buen quote. Menos needs, más custom lints. Ese va a ser el título del stream. De hecho, El título del video de YouTube. sí, sí. Lo último que les quería mostrar es, digamos, qué pasa si quieren tener un analyzer como con más reglas, digamos. Tienen esto, pero ahora Marco y yo vamos a hacer aplicaciones y queremos que todas sigan como usen el mismo linter, digamos como el Very Good Analysis, algo así. Entonces ya hay muchas reglas que están definidas en el lenguaje en sí. Entonces podemos agregar una sección de linter rules y, digamos, en este caso tengo esta regla. Entonces esta regla que es type annotate public APIs, ya lo van a ver porque agregué esta. Si yo guardo aquí, ahora esta regla va a ser incluida en este no scope lint. Entonces yo creo una var block que se llame que instancie counter, ahí tenemos la regla. Si yo comento esto y lo voy aquí, ya la regla desaparece, ya, porque no estaba incluida. Entonces, si de nuevo voy y la incluyo, ahí me aparece la regla, que sería missing type annotation on a public API, trying to add a type annotation. Ya. Algo que yo me pregunté, que no sé si ustedes se lo estén preguntando, es ¿qué pasa si, digamos, yo quiero definir mis custom lints, pero qué pasa si este custom lint yo lo quiero poner sobre Very Good Analysis? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo que quiero es tener Very Good Analysis y extender ese set de reglas? Honestamente, no sé. O sea, sí lo probé, pero digamos, si yo aquí incluyo como dependencia el Very Good Analysis, digamos, en el PubSpec, lo incluyo como dependencia. Y en este Analysis Options que está en el lib, agrego digamos aquí, el include. Si yo hago esto, digamos que podría ser Very Good Analysis, no se extienden las reglas. Como que lo probé y esta regla está definida en el Very Good Analysis, pero como que no se extiende. No sé por qué será, pero traté de verificarlo como con ejemplos. Entonces, si nos vamos al el Very Good Analysis hace exactamente eso mismo. O sea, como que simplemente lista todas las reglas. Entonces, digamos, entre cambios de versiones, obviamente por consistencia no se como extiende del anterior, sino que directamente como que se listan todas. Traté de ver en ese ejemplo que les mencioné del link code lint, si lo quieren ver. Bueno, nos podemos ver aquí. Este link code lint tiene un analysis options que usa el del lib y hace exactamente lo mismo. Ya hace exactamente lo mismo, como que lista todas las reglas. Entonces como que no vi ningún ejemplo que use como unas definidas como globalmente. No recuerdo si fue aquí, pero yo me acuerdo que vi un ejemplo que lo que hacía es que listaba como all linter rules y había como un archivo YAML que definía todas las reglas. Pero igual en el archivo como interno se tenían que relistar otra vez, como que se duplicaban. Entonces no sé si es porque no se puede extender una configuración, unos linter rules para agregarle más, pero pues, en fin. Lo otro que se podría hacer es como usar uno de reglas y después tener los custom links en otro paquete y mantenerlo así. Pero bueno, en fin, eso sería lo de hoy. No sé qué te pareció. Me parece súper bien. O sea, creo que podríamos explorarlo para a ver qué se puede hacer. Por ejemplo, podríamos ver Quick Fix. A ver, no voy a decir que esté en el paquete de blog, pues porque es como... Pero al final, esta es una regla que se podría estandarizar. Y yo he visto mucho código allá afuera que los blocks no se llaman blocks y que los qubits no se llaman qubits. Obviamente es preferencia del desarrollador y del equipo en el que estés, pero pues hay muchas reglas que se podrían estandarizar, así como, no sé, el nombrado de variables. O... Otro que vi muy interesante, que este del link code, se lo voy a mostrar. Ellos crean como una regla bien genérica que se puede extender. Chequea estáticamente que si estás utilizando rich text o text, te va a lanzar un linter warning de que tenés que utilizar app text. Ya, entonces esto puede ser útil si tenés como
package de UI como muy definido y lo que querés es como decirle a todos los devs, hey, no vamos a utilizar text ni rich text, vamos a utilizar app text que está en nuestro UI package. Lo mismo con App Scaffold, que podría tener otro nombre. Ya, entonces, este es como uno muy genérico que ellos crearon. Ya vieron como las opciones o las posibilidades. Y pues te permite llevar todo ese nitpicking de un PR de, hey, no puedes usar el text, deberías de utilizar app text a nivel de CI para que nadie tenga que decir nada y simplemente sea un error de CI. Ahí hice ver de que eso de extender una options recién va a venir con el nuevo sistema de análisis plugins. Eso estaría buenísimo. Pues porque, digamos, si queremos hacer custom rules, podemos extender de otro que ya exista. El problema es que creo que deben de diferir mucho las rules hoy en día. Entonces, pues, si, por ejemplo, lints o Flutter lints tienen muchas cosas que son bastante permisivas, a mi parecer, en linting, entonces, no sé. Sí, al final creo que Riverpod Lint hace exactamente pues, lo mismo, o sea, lo mismo que vimos hoy, si no me equivoco. Ahí pues y tiene como custom lints definidos de igual manera. Ya tenemos una clase, bueno, aquí hay otra clase todavía que es Riverpod Lint Rules, pero pueden entender la idea. Escuchaban ese de verde, dice custom lint para equatable fields. No está mal. No entiendo a qué se referirá así como para equatable fields. Si el field no está definido en la lista de props, digamos que te avisa. Eso estaría bien, porque pasa mucho, que a veces estás haciendo testing, por ejemplo, y por no tener un prop, no es el mismo objeto o algo así, pues. Entonces, sí sería útil, bastante de hecho. Eso fue un poquito de Custom Links in a nutshell. Si les gustó, no sé, dejen un comentario o algo y podemos seguir explorando esto en otro video. Podría ser un ejercicio, ya crear un link para eso. Porque este es relativamente sencillo, pero ya meterte a revisar propiedades debe estar como bien interesante. Porque también lo hiciste con clases, me imagino que se puede hacer con variables como tal. Ah, como te dice esta, pues, de annotate public APIs, por ejemplo, y todo esto. Exacto, sí. Se tiene que poder hacer. Solo es como descubrir qué propiedad tiene ese campo. Bueno, hasta ahí lo dejamos, entonces, Hasta ahí lo dejamos por hoy. para En no una hora hacerlo más largo. exacta y hablamos de blog y de custom link. Nos vemos. Chao. Hasta la vista. Baby.